Mientras se logra solucionar eso, el tiempo va raudo, va veloz. Bueno, ya hemos visto una definición etimológica de lo que es la iglesia. Vimos una definición sencilla de lo que es ella, pero quiero que revisemos la definición teológica de lo que es iglesia. Y para ello vamos a revisar algunas de las definiciones confesionales que se han dado en la historia de la iglesia. Y las mejores confesiones o credos o catecismos los encontramos en el siglo XVI y en el siglo XVII, ¿cierto? El siglo XVI, el siglo de la Reforma, es un siglo caracterizado por una gran producción de confesiones y catecismos. Y ahora, cuando uno escucha por primera vez el término catecismo en el contexto protestante o evangélico, uno tiende a preocuparse, ¿no? ¿Cómo es eso de catecismo? Porque eso lo relacionamos con lo que nos enseñaron cuando niños dentro de la iglesia de Roma. Cierto que casi todos coincidimos, ¿no? Así que catecismo lo relacionamos con una práctica romana, no con una práctica evangélica. Bueno, lastimosamente, el evangelicalismo norteamericano, porque aquí fue donde más se dio eso, el evangelicalismo o fundamentalismo norteamericano a comienzos del siglo XX se desprendió un poco de la práctica histórica de la iglesia cristiana y también apoyados un poco con cierto, bueno, no sé si me voy a meter en un lío, ¿verdad? Pero con el dispensacionalismo que en el siglo XIX con John Darby se presentó como el último descubrimiento que se dio en la interpretación de las Escrituras, se rompió con prácticamente la historia de la iglesia cristiana. Y algunas prácticas muy buenas de la cristiandad desaparecieron. Y una de esas fue el uso de catecismos. Realmente catecismo, que viene de la raíz griega kata, eco, lo que significa es como un resonido, como una respuesta. Kata, eco o catecismo era una forma muy antigua, o es una forma muy antigua de enseñar por medio de preguntas y respuestas, especialmente a los niños. Y entonces a los niños se les enseñaba el evangelio por medio de preguntas y algunas respuestas ya predeterminadas, de tal forma que ellos fueran asimilando eso. Así que los catecismos se han usado en la historia de la iglesia de Cristo por mucho tiempo. Lastimosamente, vuelvo a insistir, en el siglo XX aquí en Norteamérica y luego se influenció toda Latinoamérica, eso se perdió. Pero eso no es ni de Roma, no, eso es una forma de enseñanza por medio de preguntas y respuestas. Así que en el siglo XVI los reformadores crearon varios catecismos para la instrucción de los nuevos creyentes y la instrucción de los niños, instruirlos en la doctrina bíblica. Bueno, uno de estos catecismos es el Catecismo de Heidelberg, que es uno de los más famosos que se escribieron en el siglo XVI. Heidelberg es una ciudad en Alemania y entonces allí Zacarías Ursino y un tal Gaspar Oleviano redactaron este catecismo. En la pregunta 54, ellos dicen:
¿Qué crees de la Santa Iglesia Cristiana Católica? Y otro término relacionado con Roma, católico. Cierto, cuando uno oye que se habla de la Iglesia Católica, ¿en qué piensa uno? En Roma, en el Papa. Pero la Iglesia de Cristo es una iglesia católica. La Iglesia de Cristo es la Iglesia católica, pero no la de Roma, sino que se refiere a la Iglesia universal. La Iglesia de Cristo está esparcida en todas partes. La Iglesia de Cristo no solamente está esparcida en todas partes, sino que la Iglesia de Cristo es histórica y la Iglesia de Cristo le es fiel. Eso es lo que significa católico, que viene del griego cathólicos, que significa eso, universal. Así que cuando el catecismo dice, ¿qué crees de la Santa Iglesia Católica? No se refiere a Roma, sino a la Iglesia Universal de Cristo. Y la respuesta es que el Hijo de Dios, desde el principio hasta el fin del mundo, de todo el género humano, congrega, guarda y protege para sí, por su Espíritu y su palabra, en la unidad de la verdadera fe, una comunidad elegida para la vida eterna, de la cual yo soy un miembro vivo y permaneceré para siempre. Como este es un catecismo y los niños lo debían responder, o los nuevos creyentes, así que ellos concluían diciendo, de la cual soy un miembro vivo. Luego vamos a estar viendo por qué consideramos, los que nos identificamos con la Confesión de Londres, que los niños no son miembros de la iglesia local, ¿no? Aunque sí están allí como beneficiarios. Ok. Algunas características de la respuesta del Catecismo de Heidelberg. Uno, que la iglesia depende de la segunda persona de la Trinidad encarnada. Especialmente, obvio que depende de Dios, pero dentro de los roles que en la economía intratrinitaria hay, al Hijo le corresponde ser la cabeza y la fuente de la iglesia. Así que el catecismo dice que el Hijo de Dios, que Cristo Jesús, por medio de su muerte, que actúa como un puente, reconcilia a los santos del Antiguo Testamento y a los del Nuevo. Y a estos santos del Antiguo Testamento y del Nuevo juntos se le llama iglesia. Bueno, eso es una clara enseñanza de Pablo en Efesios capítulo 2 y en Efesios 3. Allí Pablo nos menciona un misterio que trajo Cristo. ¿Cuál fue el misterio de Cristo? Que los creyentes en él, judíos y gentiles, eran reconciliados por la cruz y adoraban a Dios juntos como un solo pueblo. Así que los santos del Antiguo Testamento son reconciliados, unidos con los santos del Nuevo Testamento por medio de la cruz. En la cruz se unen y conforman un solo pueblo que se llama iglesia. Algo más en esta definición es que la iglesia entonces está compuesto por personas de todo el género humano, de toda lengua, nación, etnia, de los que creen en Cristo. Algo más que nos dice esta definición es que Cristo es quien congrega, quien guarda y protege para sí a la iglesia. Algo más que nos deja ver es que el Espíritu Santo y la palabra son los medios que usa Cristo para traer a la iglesia a los elegidos, aunque aquí no se usa la terminología, ¿verdad? No, sí, claro, en el punto G, ¿no? Dice una comunidad elegida para la vida eterna. Ok, esta es una breve definición. La confesión belga. La confesión belga es otra de las confesiones más antiguas que existen dentro del mundo protestante. Fue redactada en el siglo XVI en francés
por Guido de Brès y se usa actualmente en las iglesias reformadas de Holanda, de Bélgica y bueno, todas las iglesias reformadas compuestas principalmente por holandeses. Especialmente hay en Canadá, hay una comunidad muy grande aquí en... se me olvida ahora el nombre de la ciudad, en Grand Rapids. Allí hay una comunidad reformada holandesa, bueno, descendientes de holandeses, muy grande. Bueno, ellos usan la confesión belga. La confesión belga en el artículo 27 dice: creemos y confesamos una única iglesia católica. Todas las confesiones reformadas usan este término, es decir, universal, la cual es una santa congregación de los verdaderos creyentes en Cristo, quienes toda su salvación la esperan en Jesucristo, siendo lavados por su sangre y santificados y sellados por el Espíritu Santo. Esta iglesia ha sido desde el principio del mundo y será hasta el fin, deduciéndose según esto que Cristo es un Rey eterno que no puede estar sin súbditos. Y esta santa iglesia es guardada por Dios, sostenida contra el furor del mundo entero, si bien a veces durante algún tiempo ella parece a los ojos de los hombres haber venido a ser muy pequeña y quedar reducida a una apariencia, así como el Señor durante el peligroso reinado de Acab retuvo para sí a 7,000 almas que no doblaron sus rodillas ante Baal. Esta santa iglesia tampoco está situada, sujeta o delimitada a cierto lugar o ciertas personas, sino que se halla esparcida y extendida por todo el mundo, estando sin embargo ensamblada y reunida con el corazón y la voluntad en un mismo espíritu por el poder de la fe. Así que en resumen, la confesión belga lo que nos dice es que la iglesia de Cristo está compuesta por verdaderos creyentes. Obvio que aquí la confesión se refiere a la iglesia de Cristo en su aspecto universal. Luego vamos a estar viendo que se hace una distinción entre la iglesia de Cristo en su aspecto universal y la iglesia de Cristo en su aspecto local. Que la iglesia de Cristo en su aspecto universal o invisible o espiritual está compuesta únicamente por creyentes, pero que la iglesia en su aspecto local, aunque los que somos de la Confesión de Londres creemos que la membresía debe ser regenerada, como yo les dije antes, es posible que se nos meta algún Judas, algún Simón el Mago, algún Demas, que luego muestra que no eran de Cristo. Bien, pero aquí se refiere a la iglesia en su sentido espiritual y universal. Está compuesto por verdaderos creyentes. Una particularidad de la definición que se nos da aquí es que los miembros de la iglesia verdadera de Cristo, toda su confianza con relación a Dios y la salvación la tienen exclusivamente en Cristo, no en ninguna otra cosa. Y creo que los redactores de la confesión mencionan esto porque los miembros de la iglesia de Roma, su salvación no la ponían solo en Cristo, sino en sus ritos, sacramentos y otros aspectos. Algo más que dice la confesión es que los miembros de la verdadera iglesia de Cristo han sido limpiados de sus pecados por medio de la sangre. Siempre que la Biblia nos menciona la sangre de Cristo, se refiere a la muerte de Cristo. Han sido limpiados por la sangre de Cristo y otra particularidad, han sido sellados por el Espíritu Santo porque es lo que Pablo dice en Efesios. Una vez más, la confesión belga dice que la iglesia de Cristo viene desde el principio y va a ser hasta el fin. Y esa es una particularidad de la teología reformada, creer que la iglesia viene desde Adán y Eva. Los que somos credobaptistas, es decir, que bautizamos solamente a creyentes
y no a los niños, y que lo hacemos por inmersión, y usualmente esto lo tomamos de la Confesión de Londres de 1689, que fue la primera confesión que rescata la práctica del bautismo de creyentes por inmersión. Creemos que los santos del Antiguo Testamento y los del Nuevo son juntados en la iglesia, pero hacemos una distinción entre la iglesia de Israel y la iglesia cristiana, que hay una diferencia entre, digamos, estas dos versiones, que los santos en el Antiguo Testamento, con todos los pactos que se hicieron, eran una sombra de la iglesia cristiana, pero que cuando Cristo muere en la cruz y desciende el Espíritu Santo, entonces allí se da lo que dijo Cristo: edificaré mi iglesia. Así que creemos que la iglesia viene desde el Antiguo Testamento. Creemos que los santos del Antiguo Testamento forman parte de la iglesia, pero a la misma vez que hay una distinción entre la iglesia en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento, sin llegar a la distinción que hace el dispensacionalismo. El dispensacionalismo hace una distinción entre el pueblo de Israel y la iglesia, y que Dios hoy día se relaciona con dos pueblos, el pueblo de Israel y la iglesia. No creemos esto. Creemos que la iglesia es la continuación, que hubo una restauración plena con la venida de Cristo, pero que nosotros somos hoy el verdadero Israel. La iglesia es en la que se cumplen todas las promesas mesiánicas que se hizo en el Antiguo Testamento, que nosotros somos los receptores. Y entonces dice la confesión nuevamente que la iglesia es guardada por Dios, sostenida contra el furor del mundo y del diablo, y luego dice, a pesar de que en algunas épocas pareciera que ella viene a ser reducida a nada. Y esto es importante, porque Cristo en Mateo 16 dice, y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y por lo general, cuando uno habla de la historia de la iglesia de Cristo del siglo IV, salta al siglo XVI. ¿Sí se han dado cuenta? Como que del siglo V al siglo XV no hubo nada. Y uno habla de ese tiempo como el oscurantismo, la iglesia de Roma, el gobierno del Papa, allí no había nada. Oiga, si no hubo nada de la iglesia de Cristo entre el siglo V y el siglo XV, en todo lo que denominamos la Edad Media, si no hubo nada, entonces las palabras de Cristo cuando dijo las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, cayeron a tierra. Y nunca jamás iba a pasar eso, ¿verdad? Nunca la palabra de Dios cae, nunca fracasa. Así que hubo un tiempo entre el siglo V y el siglo XV parecido al tiempo de Elías, donde aparentemente no había nadie, solamente él, y él dice, oh Señor, solo yo he quedado, solo yo he sido fiel, solo yo no he doblado las rodillas delante de Baal. Y el Señor le dice, Elías, cálmate, no te creas tanto. Hay 7,000 hombres que tú no los ves, pero yo me los he preservado. Bueno, la iglesia de Cristo fue preservada durante toda la Edad Media, incluso dentro del romanismo. Hubo hombres y mujeres que no apostataron, que no se volvieron a los ídolos, que Dios los preservó, pero eran pocos. Eran pocos. Ok.
Una más y ya, y le voy a dar paso aquí al doctor Acosta. La Confesión de Londres, que esta fue redactada en el siglo XVII, no en el siglo XVI. La Confesión de Londres, que se llama a sí mismo como la expresión de un grupo de iglesias donde bautizan a creyentes, luego con el tiempo se les dio el término de bautistas. El término baptista o bautista lo que significa es eso, o sea, aquellos que bautizan únicamente creyentes, ¿no? Así que esta confesión que se llama, la conocemos hoy como la Confesión de Londres de 1689, es una de las primeras confesiones que recupera el bautismo por inmersión en el siglo XVI. 17, las iglesias reformadas y luteranas y todos ellos bautizaban, usualmente era por rociamiento o por aspersión. La Confesión de Londres recupera el bautismo por inmersión, y esta confesión con el tiempo se convierte en la confesión de fe de buena parte de los grupos credobaptistas. Cuando decimos credobaptistas es que creen en el bautismo de creyentes únicamente. Bueno, esta confesión en el capítulo 26, hablando de la iglesia, dice: la iglesia católica o universal. Miren que entre nosotros, los que nos identificamos como bautistas, y aquí los bautistas del sur, y esto, también se perdió el uso del término católico. Pero es correcto, porque a lo que se refiere es a la iglesia universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible. La Confesión de Westminster, que es la confesión presbiteriana, dice que la iglesia católica es invisible, y es cierto, pero la Confesión de Londres lo explica. ¿En qué sentido hablamos de la iglesia invisible? Bueno, en el sentido de que nosotros no tenemos la capacidad de ver con exactitud la obra de la regeneración. Nos guiamos por los frutos, nos guiamos por la profesión de fe, pero no podemos decir, si estamos en el culto en nuestra congregación y hay 300 personas, aquí hay 300 regenerados. No, porque la regeneración, siendo una obra interna del Espíritu Santo, no es visible a nuestra vista, sino que nos guiamos por los frutos. Así que se puede hablar de la invisibilidad de la Iglesia Universal de Cristo en el sentido de la obra de la regeneración. Se compone del número completo de los electos que han sido o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Así que esta confesión nos dice que la iglesia está compuesta por el número completo de los elegidos del Padre, desde el principio del mundo y hasta el fin. Así que, vuelvo a insistir, es una convicción histórica de la iglesia de Cristo que los santos, desde Adán y Eva hasta el último santo del Antiguo Testamento, tal vez Juan el Bautista, porque él vive aún en tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, todos ellos son considerados miembros de la iglesia de Cristo. Ok. Y luego dice: todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Aquí la confesión dice que creemos que los miembros de las iglesias locales deben ser un reflejo de los miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Así que si la Iglesia Universal de Cristo está compuesto solo por regenerados, las iglesias locales debieran estar compuestos por miembros
regenerados. De allí la importancia de la membresía, que lo vamos a estar viendo luego. Y el tiempo a mí se me fue.